Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el placer de ampliar el horizonte cultural. Gracias por tu preferencia, por seguir conmigo y compartir este espacio que fue creado por y para ti. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast como Spotify y Anchor. Desde luego, a quienes participan en él. Con este programa continuamos con los temas de difusión literaria y en esta ocasión hablaremos de un libro titulado Lazo de Sangre de mi querido invitado Hugo Daniel Fernández. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Acá bien. ¿Cómo estás vos? Yo bastante bien, encantado de retomar nuestro pendiente que ya lo habíamos platicado, pero mira, ya se dieron las cosas y gracias a Dios estamos aquí en línea. Sí, sí, ya pasó eso bastante tiempo. Qué impresión, ¿no? Cómo pasa rápido el tiempo. Sí. Sí. Pues sean todos bienvenidos a Unbox, tu voz en línea. Permítame hablar de nuestro invitado. Hugo Daniel Fernández, nacido en septiembre del 88, creció en una familia de clase media de origen norteño, estudiante de licenciatura en Trabajo Social de la UNC. Le gusta la lectura desde pequeño y sus referentes como Isaac Asimov, Orson Scott, Stephen King son sus preferidos, entre otros, desde luego. Es amante de los clásicos literarios y sobre todo de la ciencia ficción, que la considera en gran parte la madre de toda ciencia. Escribir, dice, es su pasión y su anhelo, describir mundos que en su mente existen e invitar a sus lectores a entrar a jugar en ellos y a sentirse parte de sus historias. Sí, Rosita. Y para hablar un poco más de información de nuestro invitado, los invito a que chequen los anteriores programas donde ha participado como ponente de temas bastante interesantes que a ustedes seguro les va a gustar la forma en la que reflexiona y abre el diálogo profundo en temas realmente de interés. Ambos programas titulados son Influencers e Influencia, que de este programa fue ya hace 2 años, y La Nueva Infancia hace 1 año. Bastante interesante, lo recomiendo. Dejaré aquí los enlaces al final del programa y al pie de este audio o video para que puedan escucharlos. Pues bueno, vamos a entrar en detalle de la obra. Fíjate que terminé de leer tu libro y me gustó tu faceta de escritor. Tenía muchas ganas de leerte, ya que cuando hacíamos los anteriores programas siempre fuiste una persona bastante reflexiva, que echas, como se dice en México, toda la carne al asador para desarrollar, exponer y analizar temas muy importantes. Y eso me hizo pensar e imaginar y preguntarme, ¿cómo será como escritor? Y me quedé con esas ganas hasta que por fin se me dio la oportunidad. Pues bueno, y quisiera empezar con las preguntas de rigor, ¿no? Como escritor, ¿este es tu primer publicación oficial o habías ya publicado o escrito otro tipo de textos? Y desde luego, ¿de qué trataban todos estos textos? ¿Y en qué época de tu vida, desde luego? Claro, no, el lazo de sangre, el conflicto de los siglos, es muy importante remarcar ese subtítulo porque es parte de una saga. La segunda parte se llama Lazo de Sangre, El Niño de la Lágrima, que es el final de la saga, son dos libros nomás. El Lazo de Sangre fue mi primer escrito publicado. Si bien he escrito así para mis adentros, para algún tipo de blogs, algunas críticas sociales, como bueno, hemos estado conversando en los podcasts anteriores, pero esta es mi ópera prima, es mi primera obra. Oye, ¿y desde cuándo comenzaste a escribir este libro? Me habías comentado aquí tras bambalinas que el proceso y el desarrollo hasta la publicación
fue mayor que el segundo tomo. Claro, el primero, la primera obra nace con una inquietud, está cargada de simbolismos religiosos, de- del marco simbólico judeocristiano, y nace como un sueño, en un principio en mi vida, digamos, personal, cuando era muy chico, tenía 17 años, cuando, eh, digamos, nació la idea, que la empecé a plasmar en puño y letra, con cuadernos. Empezó ahí y bueno, tuve como el primer revés de una editorial que, bueno, me aconsejó hacer algunos talleres literarios, era muy chico yo de edad, que los hice obviamente por la misma editorial que me ofreció esos talleres, y lo pausé esta obra durante cerca de 10 años, que no la tomé, no la retomé, hasta que, bueno, la logré, logré de nuevo a reescribirla y a publicarla. Y la primera obra, sí, me costó muchísimo, por los bloqueos, por ahí la falta de tiempo, que es algo muy, eh, nos pasa a todos los escritores que no podemos vivir todavía de lo que escribimos, que tenemos que depender de otras cosas. Bueno, nos cuesta darnos el tiempo para lo que nos apasiona, ¿no? Que es la escritura. Ah, En la primera obra me costó un poco más de tiempo que la segunda. La segunda obra fue más fluida, aunque la segunda parte es un poquito más extensa. 10 años te costó, imagínate. Yo siempre he hablado de este proceso de escritura que hasta que uno no escribe se da cuenta lo complejo que es, ¿no? Mm. Uno podría Sí, sí. decir, pues 10 años te tardaste, pues sí, claro, el proceso creativo requiere de tiempo, concentración, y hace rato tras bambalinas hablabas inclusive de inspiración, ¿no? Cuéntanos de eso. Sí, sí, y aparte es la transformación, es una constante transformación. O sea, la primera obra escrita de un chico de 17 años, leído, porque siempre fui un chico muy leído, pero inmaduro en las experiencias quizás más de la vida adulta, eh, fueron un resultado. Y con el pasar de los años, el tiempo, cuando lo vuelvo a escribir y ya lo paso, digamos, a la computadora, empiezo a aprender de los sistemas, porque cuando yo tenía 17 años el acceso a una computadora era muy complicado, era más complejo que ahora. Entonces, cuando volví y lo reescribí, el libro tuvo una transformación eh, completa. O sea, por ahí digo yo, algún día voy a escribir, voy a pasarlo tal cual como era el del chico de 17 años. Pero bueno, esa transformación también nos ayuda a nosotros como escritores a ir puliendo y bueno, también a ir tomando decisiones, ¿no? Porque la decisión de decir el punto final, acá se terminó y comienza otra historia, es muy complejo. Es tan importante como el primer párrafo. Sí, desde luego. La voluntad de iniciar como la voluntad de terminar. Son dos voluntades muy fuertes. El de decir arranco y bueno, decir al final creo que hasta aquí llegué y este es el fin de la historia. Sí. Sí, fíjate que justamente es un ejercicio bien interesante y lo he platicado con varios invitados, el de hacer esa lectura de esos primeros escritos de 17 años. Tuve un invitado que empezó a los 8 años a escribir, o sea, eh, bien interesante cómo es que se gesta este interés por escribir. Y después de esa lectura a la contemporánea es un proceso y una visión completamente distinta, ¿no? En tu caso debió haber sido Y, bastante interesante esa lectura, ¿no? Y sobre todo, y ¿sabes aparte, qué? Sobre todo, un tema tan interesante como es el religioso. Que ahorita vamos a entrar en detalle, pero ¿qué me vas a contar, perdón? claro, claro, la relectura.
que también me pasa a mí, no sé si a todos los escritores les pasará lo mismo, que releer nuestras obras por ahí nos hace dar una sorpresa grata, muchas veces de decir, estaba tan inspirado que no me di cuenta que escribí esto. Yo, Ujú. por ejemplo, me leo a mí mismo como si estuviera leyendo a otro. Eh, o sea, me atrapa mi trama como si estuviera leyendo cualquier otra obra. Y esa parte objetiva, poderme separar de, de lo que escribo, me ayuda mucho a corregir. A corregir, más allá de que mis libros no solamente son corregidos, obviamente, por mí cuando los leo, sino pasan por un proceso editorial, por un proceso de corrección privada, para, como decir, dejarlo lo más pulido posible. Claro. Qué interesante, fíjate, y con eso adentramos ya al tema de tu libro, porque escribir de un tema religioso a tus 17 años me llama muchísimo la atención. Y aquí es donde vamos a entrar ya al tema. Sucintamente, para quienes nos están escuchando en este momento, ¿de qué trata tu novela? Obviamente sin caer en spoilers. Bien, esta obra, a rasgos generales, es una historia de fantasía y ficción. Y eso de encerrarla en un marco, digamos, literario es complicado en todos lados y en las editoriales también, porque tienen que cumplir determinados requisitos para estar en determinados lugares, digamos. Y bueno, y en el género que entra esta novela es la fantasía. Es una novela de fantasía religiosa. Eh, bueno, se trata del hijo del mal, eh, bien, digamos, sacado de la mitología judio-cristiana, pero con una perspectiva diferente, ya no vista de parte del hijo del mal en sí, sino de la parte del padre biológico de ese niño. O sea, del padre que por bueno, determinadas situaciones termina teniendo a un hijo que, en, según las profecías, algunas órdenes antiguas que aparecen en la obra, es el encargado de destruir a la humanidad. Pero para él, como padre, no deja de ser su hijo, un niño pequeño, que, que bueno, está dispuesto a hacer lo que sea por salvarle la vida. Por salvarle la vida de aquellos que lo buscan para matarlo y salvarle la vida de aquellos que no son de este mundo que también lo buscan para usar. Entonces, la trama de esta obra se basa, digamos, en esa lucha de un padre por salvar a su hijo y a la vez del sacrificio mismo de dejarlo todo y luchar contra todo, tanto como de este mundo como lo de que no es de este mundo para poder salvarlo. Y de eso es, digamos, esta obra. Ya, bastante interesante. Yo me pregunto a estas alturas, ¿qué pensabas cuando decidiste escribir una novela de ficción tomando el tema religioso a tus 17 años? Bastante interesante, Sí, ¿no? sí, mira, quizás porque en mi vida, bueno, tuve muchos, digamos, religiones, o sea, soy de cuna cristiana, inculcada de nacimiento, entonces me he criado con todo lo que es profecía, Biblia, y como siempre me gustó leer y estudiar, siempre profundicé cada uno de los temas que me inculcaba el medio donde yo estaba. Con el tiempo, bueno, me fui alejando, acercando, alejando, buscando otros marcos simbólicos, otras ideologías. Bueno, fui evolucionando muchísimo, pero este chico de 17 años que empieza escribiendo estaba convencido, digamos, de que el bien, el mal eran absolutos, o sea que había un mal absoluto y un bien absoluto. Y lo reflejo, o sea, hablando en tercera persona, lo refleja este chico de justamente 17 años, mi yo de 17, en esta obra, ¿no? Ujú. Los conflictos morales de lo que es el bien y el mal,
pero reflejados en la vida de un padre y su pequeño hijo que tiene una misión que no entiende y bueno, el padre tratando de protegerlo contra todos sin importar que más allá del bien, digamos, y el mal que está impuesto. Y Y fíjate otra que, característica, dime, sí, otra característica importante de quizás de esta obra y de la segunda parte, es que ya Dios, al Dios, digamos, judeo-cristiano, no lo muestra como un ser ya tan inalcanzable, tan superior, sino como más cercano al hombre digamos, a cada decisión que están en la vida cotidiana. Pero eso, bueno, eso ya se ve más desarrollado en la obra. sí, 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 desde luego. Eh, Oye, fíjate que para quienes nos están escuchando y entrar en contexto, quizá pudieran imaginarse, eh, me atrevo yo, el pasaje bíblico de donde pueden inspirarse para entender un poco tu libro. Génesis capítulo 22, versículo del 2 al 19. Es un pasaje bastante fuerte, bastante interesante, en la cual Ujú, Dios le dice a Abraham, le pide que ujú, ujú. sacrifique a su hijo. Exacto, exacto. Es bien interesante esta parte, muy, muy, muy fuerte, cómo es que el padre, así como este, como Gabriel, en este caso el personaje Ujú. de tu historia, Sí, sí, sí. se ve, como se dice, se complica, se ve en una Ujú. situación en la cual él tiene que tomar una decisión igual a la de Claro, Abraham. claro. Para aquellos que somos Y, padres, se han puesto a pensar sí, lo que eso significa. Qué sí, fuerte. y es un ángulo muy importante, y ese versículo exclusivamente es muy importante en esta obra, porque el sacrificio, es más, hay una frase corta que dice mi libro, y en la tapa también está, eh, el sacrificio que hará eco en la eternidad. Es esa decisión que sobrepasa lo humano, como fue en el caso de Abraham. En el caso de Abraham no lo pensó. Ujú. En el caso de Abraham reaccionó, iba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y bueno, apareció el Cordero, obviamente, y bueno, ahí está la representación del Cristo como Salvador de la humanidad, y no un sacrificio humano, ¿no? Pero en fin, básicamente ese marco cultural de los judíos está reflejado en esta obra, pero en la actualidad, con, bueno, con la profecía del inicuo, del hijo del mal, del hijo del dolor, de la serpiente antigua, del hijo de Satanás, o sea, de las miles de formas que se le ha dado al mal reencarnado en la tierra. Fíjate que vemos a un padre como Gabriel, que a diferencia de Abraham, Gabriel no es por, vamos, no es por falta de fe, porque ¿Mm? en alguna parte del libro, pues él, digamos, pues se despega un poco de la religión y de la fe, Sí, ¿no? Cosa claro, que cuando él tiene que tomar cierta decisión, pues claro, como buen libre pensador, crítico, claro, analítico, claro, psicólogo, pues dice no, psicólogo, se revela por completo. Y eso es lo claro, padre, y eso es lo padre de la historia, ¿no? No es un Abraham claro, este, cegado por la fe, un Abraham que claro. sin dudarlo toma la daga y está Sí, 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 sí. dispuesto a obedecer, ¿no? Bien, y es más, también es un tema muy importante a sacar, es lo cultural también. O Claro, sea, el Gabriel está inmerso en una modernidad, está inmerso en un mundo de ciencias, en un mundo digamos, de escepticismo, que él fue apartándose de lo que le había pasado en toda la infancia, de incluso cosas que eran inexplicables y que a lo largo de la historia eh, se marcan como inexplicables, pero él tratando de racionalizar y obviamente el instinto de preservar y proteger a lo que ama, a diferencia, como estábamos hablando recién, de Abraham. ujú, Y Abraham ya su cultura era religiosa
y que todo provenía de Dios, todo era de Dios. Entonces no era raro de decir, bueno, Dios te manda a hacer algo, eh, Dios te manda a hacer aquello, y eran órdenes como directas de, bueno, ya venía de los patriarcas, venía de los profetas, como una orden directa sin ningún intermediario. En el caso se le complica más a Gabriel, porque Claro, Gabriel está dentro de la racionalidad moderna y a la vez ve cosas que son totalmente inexplicables y, y una decisión por tomar, claro. que lo Aunque, apremia y que lo apura. digo, aunque finalmente Gabriel, su contexto es también muy religioso, ¿no? Sus papás, Sí, su mismo sí, nacimiento marca sí, una huella sí, importante dentro de la sí, sí, narrativa. Entonces, sí, 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 sí. esa Sí, y dualidad. eso, Dime, dime. sí, 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 y eso también marca mucho en los contextos actuales de la humanidad actual. Es que por más que por ahí nosotros percibimos constantemente cosas que no podemos entender, que no podemos apreciar, es como que tenemos un velo y dentro de lo que llamamos racionalidad que nos impiden llegar a nuevas formas de conocimiento, que las negamos por tomarlas como antiguo, anticuado, fanático, etcétera. Bueno, y eso es lo que le pasa justamente a Gabriel, teniendo toda una experiencia marcada por simbolismos, por numerologías. Por ejemplo, el número 7 representa muchísimo en esta obra, que es el ciclo completo, el ciclo de perfección. Ujú. Justamente todo eso indica lo sobrenatural, pero como que está ese velo puesto en negarlo y aferrarse obviamente a lo que ama, ¿no? A defenderlo hasta el último. Qué interesante. Justamente estas referencias, esta numerología, esta simbología, está repleta tu libro y que me parecen bien interesantes. Por ejemplo, de entrada, hay 33 capítulos, ¿no? Ujú, sí, Hay 33 sos capítulos. permitime hacerte un elogio, sos muy Exacto, observador, no todo el mundo se va a dar cuenta que los 33 capítulos son justamente lo que exacto. estás a punto de decir. Bueno, no Sí, lo sí, diré, pero exacto. bueno, No lo diré, pero sí. Sí, dejaremos sí, el sí. trabajo a los lectores. Sí. Bien dices, pues, cuando Lorenzo repite el número, el día Ujú, 7 del mes 7 cumple 7, ujú. ¿no? Hombre, Está sí. remunerado, ¿no? Pero además, el niño tiene 6 años, ¿no? Que va muy Sí, ligado con este número 6, ¿no? Del sí, cual se sí, habla sí, sí. del- En el traslado del 6 al 7, Exacto, exacto, ahí, que a exacto, la vez es el ciclo perfecto, el ciclo exacto. completo. Qué interesante. Y además, fíjate que el tema hablas otros temas bien interesantes que uno puede inferir o deducir. Por ejemplo, ya hablamos del sacrificio, ¿no? Pero también yo he visto esta dualidad, ¿no? Que está bien trabajada en toda tu obra, ¿no? Está el niño y en el niño, por supuesto, el niño, por ejemplo, Ángel y ¿me acuerdas ay, se me olvidó el otro. Eh, bueno, ahorita me acuerdo. Es el Ujú. niño bueno y el niño malo, digámoslo así, ¿no? Claro, Está, exactamente. sí, está en la logia y en la organización, ya que hubo una como especie de facción, ¿no? Y ahí está la Ujú, dualidad, el bien y el mal, este, ujú. la luz y la noche, la Claro, locura y la lógica, la fe y la lógica, claro. ¿no? El cielo y el Sí, infierno, Dios y sí, el diablo, Dios y el mal, Dios como llamémoslo. Entonces, eh, sí. hay rasgos bien interesantes que si uno va conectando esta dualidad en toda la historia, se vuelve bien interesante, ¿no? Y cómo es que al final de cuentas, pues al final, pues tienen que cruzarse. Claro, claro. Y por eso esta trama está en esa dualidad, está en esa batalla, dónde termina uno, dónde comienza el otro, dónde empieza la cordura, lo que es real. En un momento de decir que todo esto es parte de mi imaginación o es real o tangible. O sea, que refleja mucho quizás también a las personas,
en general, digamos, al ser humano en general. En una parte, uno de los personajes, ahora que recuerdo, también plantea eso. Plantea que es Lawrence, el personaje Lawrence, plantea que el ser humano se aleja de la fe por llegar a la ciencia sin saber que son partes de exactamente lo mismo, Exacto. de que no es necesario que estén, digamos, él plantea, en un párrafo dice que la magia del pasado es la ciencia del futuro. O Ujú. sea que lo que no comprendimos del pasado, desde decirte desde lo medieval, desde los grandes magos que han quedado registrados en los mitos, etcétera, esa magia que era inexplicable es porque todavía no logramos explicarlo. Y bueno, uno lo ve ahora con el avance de la ciencia, de la física cuántica, etcétera, empezamos a decir, wow, quizás no era magia, Ujú. quizás era una ciencia, o sí era magia, y la magia también es ciencia, ¿no? Claro. Por qué no unir esos? Y eso es lo que plantea también uno de los personajes en su momento, diciendo que lo que no comprendimos del pasado es porque no nos tocaba todavía aprender. Así es. No era nuestro tiempo de entender. Así es, bastante interesante esta postura. Y sí es Lawrence y Ángel, ¿no? Digámoslo así, los Ujú. antagónicos. Eh, Sí, sí. Oye, ya que estamos bien clavados en esto, ¿qué tal si nos compartes una lectura de alguna frase, párrafo, sección de tu libro que te sea significativo y que quieras compartir con quienes nos escuchan? Sí, mira, lo que voy a hacer es leerte una cartita, una carta, que obviamente el lector después la va a encontrar, pero que habla sobre también de lo que estábamos hablando, de el otro extremo de Gabriel, del fanatismo, de la fe enceguecida, etcétera, que la escribe el presidente de la logia, no es el fundador, pero sí es el presidente de la logia esta que persigue al niño, ¿no? Ujú. En un momento determinado en el libro, él da por perdido muchas cosas, pierde muchas cosas y escribe esta carta que es muy crucial después en la historia. Él dice, hemos perdido. Sé que esta carta no llegará a ningún lugar, pero ya poco me importa. Mi amado hijo se ha ido, sacrificó su vida por el mundo y será olvidado. Su nombre era Alexandro y ya no está. Se fue en el último intento de la humanidad para evitar el fin. Esta orden, Apocalipsis Christi, revelación de Cristo, fue fundada hace 1500 años con un solo propósito, acabar con el hijo del mal en la tierra. La visión del fin le fue dada a Gregorio Magno, padre de nuestra orden. Estuvimos esperando durante años la llegada de esta criatura, y cuando al fin lo encontramos, ya era tarde. Nada humano podía detener. Fuimos extremos y en el extremo terminamos. La traición de Judas nació en el interior de la orden, acabando con nuestras esperanzas. Quizás esta falsa orden hoy ya gobierna el mundo. Son lacayos del mal, hombres manipulados por los demonios. Los buenos hemos perdido. Me queda una sola esperanza, y si alguien le encuentra esta carta, debe buscarla. Hay un ser capaz de acabarlo. Me retiro de este mundo con la cabeza gacha y la tristeza de haber perdido un hijo. Ángel Gabriel Viralde es el padre del mal en la tierra. Cuando el niño llegue a la adultez, el mundo se consumirá en su propio pecado. Leoncio, sucesor de Gregorio Magno, maestro de Alessandro. Muchas gracias. Sí, ¿Qué esa queda ahí? carta va a ser crucial, por No, supuesto. sí, sí, sí. Sí. Bueno, y otro detalle que te diste cuenta vos, digamos, del 23, que no lo vamos a decir qué es, pero ya se van a dar cuenta los lectores, Ujú. es que esta obra está plagada de muchísimos mensajes que son comprendidos en la segunda parte. Ya. Tiene muchísimos mensajes pequeños que los lectores, porque así como hay diferentes escritores, hay diferentes lectores, y considero que sos un lector muy atento, que te darás cuenta si lees la segunda parte, que dejo mensajes, y hay muchos mensajes de la primera parte a la segunda, donde lo dejan al lector pensando, diciendo, mira, esto ya se sabía, se había intuido, ya estaba escrito, y bueno, da esa sensación de satisfacción de decir, mira, me di cuenta, pequeñas palabras, pequeñas frases que, bueno, a un lector atento lo sorprende en la segunda parte. Pues mira, ya estaremos haciendo el programa de esa segunda parte que
Que, por cierto, ya me enviaste el ejemplar, Sí, sí, voy a sí, sí, leerlo ya con está. mucho detenimiento. Bastante Sí, sí, ya interesante. está. Sí, fíjate Otra que, cosa, dime, otra cosa interesante que te dime. digo, porque este libro, mi idea, esta obra en realidad, iba a ser en tres partes, ¿viste? Tres partes, tres obras. Me llama la editorial, cosa que también uno trae, depende mucho de lo externo para esto. Ujú. Me dice la editorial, no, mira, me dice, hacerlo en segunda parte, me dice, hacerlo dos partes, porque la mitad del primero no lee el segundo, la mitad del segundo no va a leer el tercero, y así que es por el acceso al libro. Muchas veces pasa cuando uno lee sagas que no llegan a los lectores de la forma correcta. Me ha pasado a mí que me meto en sagas, qué sé yo, de Orson Scott Card, que son como 16 libros, que tenés que esperar 3 4 años porque te llegue la última obra. Sí, sí, sí. Entonces me dice, hacelo corto, me dice, hacelo en dos sagas, porque estás empezando, etc. Bueno, termino una segunda obra que termina, digamos, con un cierre, con posibilidades, obviamente, con un universo totalmente abierto, porque es un universo abierto siempre un libro, y ahí pueden desprenderse siempre historias, pero con un final conforme. Me dice la editorial, ¿y el tercero? Decime que no, le digo, no me has dicho que no. No, bueno, pero quedó como para el tercero, vamos a escribir el tercero. Le digo, no, olvídate, por un par de años. Pero bueno, quedó así porque bueno, ahí en la editorial pasa por los correctores, por los críticos, por el de venta, por un montón, ¿viste? Si el libro gordo le llamaban, porque es gordito la otra vez. Así que pasaban de todo de mano en mano y me están diciendo, ¿y el tercero para cuándo? Y digo, no, es que no iba a haber un tercero. Así que bueno, me Interesante. obligaron. Vaya, pues ya tienes pretexto para escribir la tercera parte. Sí, 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 sí. Sí, nada más que ahora me desprendí un poquito del tema. Sigo en la ciencia ficción, pero con otra obra y también tengo una biografía colgada que tengo que terminar, muy, muy interesante también de una persona, eh, muy, muy, digamos, ya más al drama, un poco más compleja, real obviamente, que también me tiene un poco ocupado en eso, en esa parte de la escritura en mi vida. Ya. Pues qué padres. Me da gusto que este primer tomo, por llamarlo así, esta primera parte, este, dé inicio a muchas otras cosas más, ¿no? Que sea un parteaguas para cosas bastante positivas, venideras en tu carrera como escritor y que no te detengas, ¿no? No te detengas porque además sé que lo disfrutas, ¿no? Por la manera en la que te Sí, escucho, sé que lo disfrutas y pues qué padre hacer cosas que a uno le gusten hacer, ¿no? Que sí, disfruten. sí, sí, Ese, es hermoso. ese sería el mejor trabajo del mundo. Sí, sí, sí. No, mira, no sabría Sí, ni trabajar. Sería disfrutar, es sí, por cierto. supuesto. Sí, sí. Oye, y como escritor, ya hablando de la novela así en general, ¿cuál fue tu mayor reto al escribir esta historia? Que siendo honestos, yo cuando terminé dije, pues qué complejo, qué complejidad la de escribir esta historia tomando como un pretexto de un pasaje religioso y actualizarlo en temas de ficción, en temas, porque hay muchas cosas, muchas cosas, muchos elementos. No lo vamos a decir desde luego aquí para que la gente lo lea, pero hay muchos elementos de ficción bien interesantes, ¿no? Bastante interesantes. Entonces, con base en eso, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue tu mayor reto al escribir o al desarrollar tu historia? Mm. Sí, que es como te decía, fue como adquirir muchos conocimientos. Yo fui muy curioso desde chico, muy curioso. Y eso me llevó a entrar dirían algunos amigos, a ensaladas de pensamientos, ideológicos, filosóficos, religiosos, y que me llenó de marcos simbólicos que se ven reflejados acá en las simbologías, que digamos por ahí se apartan un poco del judio-cristianismo y vuelven de nuevo ahí. Pero en general es por eso mismo, el tener mucha literatura al respecto, que bueno, me fue armando esta historia.
Pero si te tengo que confesar algo, que también lo he hablado con una colega escritora de Venezuela, eh, uno transmite algo que viene. Me ha pasado, yo me he detenido en el libro que estoy escribiendo ahora, estoy una semana sin escribir un nombre porque estoy trabado, estoy tildado, y de repente voy andando en moto, estoy trabajando, o voy andando en bici, y baja a mi cabeza una idea que luego la transformo. Pero ese bajar, ese devenir de algún lugar, es como que está muy en el interior de nosotros, que, o sea, en el inconsciente, que cuando es expulsado es transformador, es muy satisfactorio. Pero es como que algo que no está en nuestras manos por ahí manejarlo, ¿entendés? Sí, Como por ahí muchas veces me dicen, no, loco, qué imaginación. Amigos, clientes, lectores, que me han dicho, qué imaginación, cómo llegaste a eso. Bueno, no sé, no tengo idea. No me pregunté, porque cuando lo leo me sigo sorprendiendo como cuando lo escribí. O sea, ya. no tengo idea cómo llegué ahí, pero bueno, ahí está. Ahí está, y la satisfacción de que está abierto para mí. Eh, eso es un paso muy importante también. Muy importante a destacar, porque también es como el nacimiento de un hijo. Yo siempre por ahí lo comparo, yo tengo un hijo ya grande, de 13 años, y tengo a este muchacho que es mi libro, que ya es más viejito, porque si me pongo a contar cuando lo escribí la primera vez, tiene muchos años, pero es como un hijo también, Ya. nacido de un sacrificio, de un montón de cosas que van pasando en la vida y la vas plasmando, y ya en el momento que nace es en el momento que ve la luz, que es publicado, que ya hay un lector del otro lado recibiéndolo. Y más allá, totalmente más allá de lo económico, totalmente más allá de lo que puedas llegar a ganar, a tener en los fines materiales, sino que estás compartiendo algo de tu alma hacia otro. Y eso para mí no tiene precio. El día que lo tuve en mis manos, físicamente el libro, Ujú. creo que fue el segundo día más importante de mi vida. El primero es cuando nació mi hijo de carne y hueso. Y el segundo es cuando nació este hijo, que lo tengo en mis manos, que lo tengo en mi biblioteca, y que lo puedo regalar, que le puedo dar. Es más, yo te he peleado con la editorial un montón de veces porque yo lo he publicado en plataformas gratuitas, como WhatsApp. Ujú. Y la editorial, claro, obviamente me grita un poco porque obviamente ellos ganan con la venta del libro. Claro. Pero bueno, yo escondidito porque lo publicaba, después lo sacaba, lo volvía, porque mi interés es que la gente lo lea. Sí, Mi interés es que sea plasmado, que esa parte de mí plasmada en estas partes, en estos escritos, sea conocido, que la gente, pues como dije ahí en la descripción, crear mundos, invitarlos a explorar a mis lectores y a descubrir qué hay ahí. claro. Bastante interesante todo este proceso creativo, esta concepción y al final de una idea y al final ver materializada toda esa concepción en un libro, ¿no? O sea, enorme satisfacción que uno tiene ver consolidado todo su esfuerzo, ¿no? Es bien interesante y desde luego bien, ¿cómo decirte? Bien satisfactorio. Sí, 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 muy satisfactorio. Y es el final de una etapa, no importa Ujú. que venga el después. Es Claro, más, mira, con decirte, cuando uno está escribiendo que falta poquito, ¿viste? Que yo ya tengo imaginado el final, eh, me da miedo, me da miedo de decir si me pasa algo y no lo puedo terminar, o ya, cómo quedará, dónde quedará, todos esos miedos. Y después, obviamente, el miedo a la recepción del público, saber, estar consciente de que no todo el mundo le va a gustar tu narrativa, que no todo el mundo le va a gustar lo que escribís, tu historia, que vas a recibir críticas, que vas a recibir elogios también. Y saber que al exponerte de esa forma, eh, asumís todos esos tipos de riesgos y miedos que lo vas a ir afrontando. Pero bueno, en mi caso tuve, digamos, la satisfacción de que
la mayoría de los que han leído mi obra, bueno, les ha gustado, han dejado lindas reseñas en la página oficial de la editorial. eh, bueno, y eso uno lo llena de satisfacción. Es más, tengo un grupo de lectores que están esperando constantemente que termine el tercero y me están apurando. Que no se O da. sea, te Dice, tienes que acordate, apurar, amigo. sí, acordate, dice, le pasa mi libro cuando termine. Pero es más, hay una chica que le pasa amiga y encima compañera, porque ella también me escribe, le paso los capítulos que voy haciendo y se los mando a él, que son mis lectores beta, que Ah, también claro. sí, son, son casi los pilares de todo escrito. Son esos que te van a apuntalar en los momentos de flaqueza cuando tengas alguna duda y que te van a dar una perspectiva más objetiva. Qué padre, qué padre. Me da muchísimo gusto platicar con gente tan creativa como tú. Eh, Siempre es grato encontrarse con gente con quien compartimos el gusto por escribir y leer. Yo desde que inicié el podcast he conocido gente tan talentosa como tú, como que empezaron desde muy chavitos y desde luego se vio desde entonces su perfil, ¿no? De escritores y mira, pues bueno, Sí, ya estamos aquí revelando su existencia a otros lados, a otros continentes que espero y pues la gente te siga, te escriba y luego se manifieste todas las dudas que tengan al respecto de tu novela, que mire que hay muchas, muchas, muchas dudas, muchas referencias, como bien dices tú, que se van a aclarar en el segundo tomo. sí, Y que tú, ¿quién más si no las puedes contestar más que tú, verdad? Entonces, claro. así, Claro, y eso es muy importante lo que estás diciendo, porque ahora el escritor ya no es el inalcanzable, el exacto. lejano. Ujú. El escritor está al clic, y eso es algo que, por ejemplo, en nuestra época, en mi época, no había forma. Sí, Si no no, entendía algo, te ibas a quedar sin entenderle, porque no le ibas a mandar a Orson Scott Card una carta claro. para que te explique el libro. Sí, Pero hoy día ya es más posible. sí. Y por eso el afán de crear este canal, este podcast, ¿no? Porque eh, yo soy como el intermediario entre los escritores y los futuros lectores y siempre invito a los escritores y a los lectores que se escriben, a que se conecten, a que creen esa comunidad de acuerdo a sus gustos e intereses, ¿no? Que al final de cuentas la victoria va a ser siempre la cultura eh, de aprender siempre algo nuevo, ¿no? De comentar, de platicar, de dialogar. Sí, Y Unbox eh, ha logrado eso, fíjate, crear una comunidad sí, en la cual, pues, honestamente todos ganan, ¿no? Todos ganan como los escritores y los lectores. Y se vuelve una sí. comunidad bien, bien bonita. Entonces yo estoy muy contento eh, de siempre que abro un canal, un nuevo programa, tener gente talentosa y conectarlo con posibles lectores que desde luego se les va a fascinar, ¿no? Todo esto que están haciendo ustedes. Muchas felicidades, mi querido Hugo. Muchas, muchas felicidades y que sigan más, ¿no? Ya estaremos leyendo el tercer tomo, ¿eh? No te tardes mucho. Sí, sí. Sí, es más, quiero agradecerte también a vos, a tu trabajo, porque ya lo supimos hablar en uno de los podcasts. Creo que esa cultura de la lectura, del mundo literario, se está un poco perdiendo por los contenidos vacíos que estamos siendo bombardeados constantemente en las redes. Así es. Y tu trabajo creo que es un pilar social que no se debería perder y es muy valorado tanto por nosotros como por la sociedad. Y Muchas por la gracias. sociedad futura, la que está por venir. Que no se pierda eso, aprovechar la herramienta que tenemos de conexión, conectarnos con el mundo para más gente como vos, más gente con tu trabajo, Muchas gracias. que es ese, el darle vida a la lectura, a la escritura, el saber que se puede y que podemos expresarnos en tinta, llegar al mundo y cambiarlo.
porque así llegamos hasta donde estamos. La humanidad llegó Claro, hasta donde está gracias a eso. claro. Y bueno, darle ese puntapié de que no es todo un video, no es todo una pantalla, no es todo contenido vacío. Que Así es. hay algunas páginas como la tuya y programas que valen mucho la pena y que bueno, deberían ser más difundidos. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Me motiva mucho a seguir pues, esforzándome porque aunque no lo crean, requiere de mucho tiempo, mucha Sí, edición, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. sí, sí. Parecería fácil, pero no. Es, eh, No, 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 es un nada trabajo fácil. inmenso. Y muchas gracias. Ojalá y que tiempo después la gente valore estos canales, porque no soy el único, desde luego, que en Ujú. los cuales nos esforzamos por llevar contenido realmente hermoso. Así lo catalogo, Ah, hermoso. sí, Ujú. sí. Pues muchas gracias, Bueno, mi ojalá. querido Hugo. Tus redes sociales para que la No, gente te escriba. bien, puede ser a través del Facebook, como Hugo Fernández. Tengo incluso que es la página de escritor, que es Hugo Fernández Lozas. Eh, Buscarme en Google directamente como Lazo de Sangre Hugo Fernández. Ahí va a salir todas las plataformas, tanto como de escritura como de, digamos, de venta de la obra. En Instagram, que como te dije la última vez, soy muy de madera Sí, es cierto. con... Creo, era Hugo Fernández 53, pero soy muy de madera con las redes sociales. Ya es tiempo de que Pero te bueno, sí, actualices, sí. amigo. Sí, sí, ya me ha dicho la editorial, no te imaginas, la editorial me tiene con acá, la editorial, claro, hacerte una página del autor, puedo mandarle contenido, hablar con la gente y constantemente, ¿viste? Pero soy muy duro con las redes sociales porque en gran parte soy crítico de las redes sociales, viste que como estábamos hablando la otra vez, Ajá, y ajá. bueno, me cuesta por ahí conectarme a eso, pero bueno, sé que es muy útil y otra de las formas más directas de comunicarse es a través de mi mail, que es, ese lo tengo por cuestiones de trabajo siempre activo, que es Hugo Fernández 001914 @gmail.com. Pues ahí Ese es mi está. mail. Ahí están los contactos para que le escriban a mi Esa es querido Hugo. es la mejor forma de comunicar. Perfecto. Ahí está. De todos modos, todos tus contactos, todos tus accesos, pues lo van a tener en la página oficial de Unbox. Todo es en línea, ahí va a estar todo para que quien quiera visitar también tu página, tu galería, Sí, que igual que como por un pedido especial que tengo, que es lo que a los escritores obviamente nos gustan quizás más que cualquier otra cosa de la producción del libro, es el comentario. Es que si lo tienen la oportunidad de leerlo, es comentarlo. Comentarlo tanto ya sea si lo compran por Amazon, si lo leen en Wattpad, si se lo regalo yo por mail. No importa cómo llega a adquirirlo, porque para mí, como ya lo dije en su momento, el dinero no es lo fundamental en mi obra, eh, pero sí un comentario o en la página oficial de la editorial, que es tintalibre.com.ar, es la editorial que tiene ahora a cargo mis dos obras. Hacer un comentario ahí abajo, un Amazon, donde puedan, y eso me ayuda muchísimo. Aparte, para conocer si hay alguna flaqueza en mis obras, para que los demás puedan, digamos, llegar más rápido, más cómodo. ahí está, mi querido Hugo, pues escríbanle y pues yo te agradezco muchísimo haber visitado por tercera ocasión la casa de Unbox, todo en línea, mucho éxito a ti y a todas tus futuras obras que ya estaremos leyendo y haciendo programas para comentarlas, ¿vale? Dale. Vale, pues Gracias a vos y bueno, espero que termine la segunda parte y que me diga qué te parece. ya, claro que sí, ya me pongo a chambear. Y a todos, pues Dale. mil gracias a todos por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, todos en línea, donde encontrarán la galería y los links y accesos de nuestro querido invitado y de enlace a la tienda virtual donde podrán descargar su libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda, así como podrán acceder a todas sus redes sociales. Y pues si gustan participar en este proyecto independiente, pues no olviden
escribirme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Yo soy CC Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Hugo. Suerte. Hasta luego. Gracias. Abrazos.